En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La fiesta de la patrona de nuestra ciudad, de la capital del país, de la ciudad de Bogotá, Santa Isabel de Hungría. En la catedral están las reliquias de ella, del cráneo. Lo que ahora no recuerdo es si está el cráneo entero o algunos huesos del cráneo. O sea, como fuera, allí están sus reliquias, parte de su cuerpo mortal. Una patrona, una santa de primerísimo nivel. Fíjense tan solo la epístola que la Santa Iglesia Católica quiere para esta misa de Santa Isabel de Hungría. Es todo un programa de lo que es una buena mamá, una buena esposa y una buena ama de casa. Todo al revés de lo del mundo moderno. No, si te quedas en tu casa eres una fracasada. Ninguna fracasada. Es lo más normal del mundo que una mamá esté en su hogar. Es lo más normal del mundo que una mamá esté con sus hijos. Es lo más normal del mundo que la esposa espere a su esposo. Si hay necesidad, si se está padeciendo hambre, una necesidad fuerte, como dice el dicho en mi patria, por lo menos en mi ciudad, entre nosotros, la necesidad tiene cara de hereje, decimos así. Bueno, la necesidad es la necesidad. Pero si no hay una necesidad alta, acá dicen cara de perro. Si no hay una gran necesidad, ser mamá, ser esposa y ser ama de casa es lo más normal del mundo. Y ese es el régimen querido por Dios. Santa de la Edad Media, en el siglo de oro de la Edad Media. Ah, no, padre, esa es la edad oscura. Oscura nada. Fue lo más grandioso que pudo hacer el ser humano aquí en la tierra. Siempre que hay un ser humano de por medio, las cosas son imperfectas. Pero dentro de lo que podemos lograr, los seres humanos, fue la época más gloriosa, llena de luz. Oscurantismo, padre, nada de oscurantismo. Plena de luz, ni de cerca somos capaces de tener la formación que tenían, por ejemplo, los sacerdotes en esa época. Todas las universidades más famosas del mundo nacieron en esa época. Ningún oscurantismo. El oscurantismo vino después, cuando la humanidad, a partir del Renacimiento, como algo formal, se empezó a alejar de Dios, y el enciclopedismo francés, las luces, de luces no tiene nada. Eso sí que es oscurantismo. Eso sí que es oscurantismo. Siglo XIII, el siglo de oro de la Edad Media, los más grandes santos de la Iglesia Católica surgieron allí. Los países tenían reyes santos para gobernar. San Fernando en España, San Luis en Francia. La Iglesia, papas que eran santos varones. San Francisco de Asís es de esa época. San Antonio de Padua es de esa época. Santo Domingo de Guzmán es de esa época. Santo Tomás de Aquino, San Buenaventura. Mañana hay otro santo de esa época, dos, los fundadores de la Orden de la Santísima Trinidad, San Juan de Mata y San Félix de Valois, de esa época, etcétera, etcétera, etcétera. Y nuestra santa, Santa Isabel, del mismo siglo, siglo XIII. Fue contemporánea de San Francisco de Asís, quien la apreciaba y le regaló una, no recuerdo aquí si era una vestimenta, por lo menos una tela bien gastadita y bien antigua, que fue la única cosa que ella, como reina, o como si fuese una reina, porque su esposo era el margrave, se dice en Alemania, de Turingia. Y cuando ella se quiso despojar de todo para vivir en la máxima pobreza, dejó todas sus riquezas al final. Lo único que quiso guardar de las cosas que ella tenía antes fue ese manto todo remendado y viejo que le había regalado personalmente San Francisco de Asís, al punto que ella es la patrona de la Tercera Orden de San Francisco. En sus buenas épocas no, hoy en día que está todo arruinado. La patrona de la Tercera Orden de San Francisco murió en 1231, siglo XIII, como decía, el siglo de oro del catolicismo y la cristiandad. Vivió 24 años nomás, nada, llegó a una, digamos así, enorme santidad. Todos los que estamos tal vez yendo a misa, escuchando, están ahí, tenemos todos o casi todos más de 24 años, y ¿qué queda de nosotros con la santidad? Mejor ni hablemos. Algunos tendrán 50, otros 60, otros 40, otros 30, y de santidad ni hablemos. Ella a los 24 años llegó a la santidad. Y Dios, en su providencia, cuando marca los eventos que ocurren, cuando un santo es canonizado muy rápidamente, también es una señal de Dios, a través de su providencia, de la gran santidad que tiene esa persona. San Francisco de Asís,
contemporáneo de ella, conocido de ella. Creo que no llegó al año y fue canonizado. San Antonio de Padua, de la misma época, no llegó al año, si mal no recuerdo, antes del año ya fue canonizado. Muchísimos santos y de primerísimo nivel pasan 50 años cuando es rápido, y algunos pasan siglos hasta que los canonizan. Y nuestra santa de hoy, 4 años después de muerta, ya estaba canonizada por el Papa Gregorio IX. 24 años de vida, se casó a los 13 años. Cuando tenía 4 años, el papá de ella era rey de Hungría, Andrés II, rey de Hungría. Cuando tenía 4 años la mandaron desde Hungría hasta Alemania, Turingia, que es más o menos el centro de Alemania, para que sea educada en la corte de quien iba a ser su futuro esposo, que para la época ella tenía 4 años cuando llega allí, su futuro esposo tenía 10, y llevaba 10 años. O sea que han sido, y se dice en su biografía, compañeros de los juegos, también de niños, con el que se iba a casar después. También tenía de compañeras, por supuesto, hijas de condes, por la nobleza, y cuando ella estaba jugando con sus amiguitas, más de una vez interrumpía el juego para rezar el Ave María, o interrumpía el juego para ir a rezar a la capilla del Palacio del Castillo, mejor dicho, Warburg, si mal no recuerdo el nombre, o interrumpía el juego para también ir con sus amiguitas a rezar al cementerio y enseñar desde muy pequeña a considerar la brevedad de la vida. La Santa Iglesia Católica, lo que fue la buena educación, y es la única, ¿verdad?, la buena educación, para esas épocas era capaz de hacer un hombre hecho y derecho a los 19 años, a los 16 años. Su futuro esposo, a los 16, no a los 19, pero sí me equivoqué, a los 19 años muere su papá y se tiene que hacer cargo de toda la región en cual su papá gobernaba, la región de Turingia, muy importante de Alemania, a los 16 años. Hoy, un muchacho, perdón que lo diga así, a los 16 años es un bobo. Incapaz, era la Iglesia Católica, con esa educación sublime que tuvo para la época, a los 16 años, hacia un hombre capaz de estar al frente de un reino. Y una jovencita que se casó con él cuando él cumplió los 20, él toma el mando de las tierras de su padre a los 16, a los 20 se casa y ella tiene 13. Y la Iglesia Católica a los 13 años es capaz de hacer una madre, una mamá, como Dios manda, y una esposa como Dios manda, y una santa. Hoy, ¿qué jovencita es capaz de ser mamá a los 13 años? Perdón, otra vez voy a usar la palabra, no es por ser malo, boba total a los 13 años. Una inmadurez total, lo que era la educación católica. Su esposo se le muere, su esposo quiere ir a la quinta cruzada en Tierra Santa, las famosas cruzadas, y se le muere en el viaje, tan solo ni llega, Dios lo habrá premiado igual. Parte de Otranto, se va desde Alemania hasta Italia, en Otranto toma un barco para ir acercándose a Tierra Santa, a la quinta cruzada, muere en el viaje, queda viuda a los 20 años, había estado casada tan solo unos 6, y en 6 años de casada, 4 hijos ya tenía, familia, ¿no? Si esta dama, Dios le hubiera mantenido a su esposo hasta los 80 años en una santa ancianidad, hubiera tenido como 16, 17 hijos. Eso es catolicismo. No, y voy a usar una palabra fuerte porque se lo merece, no es la basura de la anticoncepción y la planificación, que manda de cabeza al infierno. 4 hijos en 6 años de casada. O sea que al año y algunos pocos meses ya estaba siendo mamá. 4 niños. Y la última, cuando se le muere su esposo, 3 mujeres y un varón, el príncipe heredero. Y la más chiquitita, nacida de poco tiempo, cuando ella queda viuda. Hoy en día no, vamos a tener 2, la parejita. Vamos a tener uno solo. No vamos a tener hijos. Vale la pena repetirlo, siempre lo decimos. Si alguien se casa con la intención de no tener hijos, es inválido el matrimonio. Inválido el matrimonio. 4 niños en 6 años. Dios le dejaba a su esposo 16, 17 niños, como tenían los reyes y todo buen católico. No, que padre, voy a ser más pobre. Pues será más pobre, porque te tiene que ir al cielo. La planificación, y uso una última palabra fuerte con vuestras disculpas, es una chanchada que manda de cabeza
al infierno. De cabeza al infierno. Él prefiere tener un montón de hermosuras e irse al cielo, y si tengo que ser más pobre, pues seré más pobre. Yo acá no estoy ni para la plata ni para la comodidad, estoy para ganarme el cielo. Y el que se casó, pues muy bien por haberse casado, le tiene que dar a Dios lo que Dios espera de los casados. Antes que nada, hijos, porque ese es el más importante de todos los fines del matrimonio. Es todo un símbolo de una buena esposa, una buena mamá, una buena ama de casa. Cuando muere su esposo, su hijo varón tendría que haber sido el heredero, pero es despojado de sus dominios por su tío, cosas tristes que pasan también. Queda ella con sus 3 hijitos muy pequeños, perdón, con sus 4 hijitos muy pequeños, en la máxima pobreza, hasta tuvo que pedir limosna de ser reina, imagínense. El Papa de la época aboga por ella y le restituyen sus dominios, y el príncipe heredero es declarado en la dignidad que debía merecer. Mas ella, poco tiempo después, por voluntad propia, se despoja de todo para vivir en la máxima pobreza. Como les decía recién, se quiso quedar tan solo con el manto que le había regalado San Francisco de Asís. Todo lo que ella tenía desde antes lo dejó de lado. Su papá era el rey de Hungría, le decía que venga con él, si hacía falta, y no, prefirió seguir viviendo en la máxima pobreza. Cuando la canonizan, su papá estaba vivo, imagínense qué alegría, todavía anciano ya, supongo, sin duda, pero cuando el Papa Gregorio IX la canoniza, su papá todavía estaba vivo. Ella muere muy jovencita, de 24 años de edad. Cuando ayudaba a los pobres, en más de una vez le dio sus vestidos reales, y en una oportunidad que había dado sus vestidos adecuados para su condición y estado, tienen una fiesta, un agasajo entre gente noble, y no tenía que ponerse. Y ella había regalado su ropa, los ángeles le trajeron una vestimenta adecuada a su dignidad. Por eso la estampita que habíamos repartido unos años atrás de la patrona, si todavía la tienen nuestros fieles, verán que en la parte de arriba, en la parte de abajo le está dando ella sus vestidos a un pobre, y en la parte de arriba unos ángeles le están trayendo un vestido. En fin, muchas cosas más se podrían decir. Dejamos allí, simplemente le pedimos a ella, de que fue una santísima esposa, una santísima mamá, una santísima ama de casa, que ilumine a este mundo perdido, y que anda en cualquier cosa este mundo, para que retome los caminos de Dios, y en particular Colombia. Colombia, tristemente, es una nación que ha guardado, por un lado, muchísimo más catolicismo, en decadencia tristemente, pero ha guardado muchísimas más cosas que todos los otros países que yo he conocido. Ahí podemos decir muy bien, y un elogio para Colombia. Pero por el otro lado, en ese tema puntual de no tener hijos, está peor que mi patria. Mi patria, me permito decirlo, somos un desastre. Liberales malamente liberales. Y sin embargo, no está tan espantosamente marcado. Si está mal, por supuesto, allá tampoco quieren tener hijos, pero acá es peor. Y un país que ha guardado tantas otras cosas del catolicismo, sin embargo, en el tema de no tener hijos, es peor aquí. Es el único punto, o uno de los pocos puntos, donde se puede decir que está peor Colombia. El resto, curiosamente y lindamente, ha guardado muchas cosas del catolicismo, a pesar de la decadencia. Entonces hacemos votos para que la patrona de la capital de la nación borre de la cabeza de los colombianos esa última palabra dura, y los sacerdotes, si podemos decirle, acá se asustan un poco, maldita idea de la anticoncepción y la planificación. Una última anécdota, me voy acordando cosas. En estos últimos días, no en Bogotá, 2 damas, mis respetos, que ya tienen 4 hijos, decidieron tener más. Se les vino encima la familia entera. La mamá las trató mal, no son de Bogotá, insisto. Los parientes la trataron mal. En vez de decirle felicitaciones, es lo que corresponde. El sacerdote trata de hacer entender estas cosas. Mamá de 4 hijos ya, dicen que van a tener más hijos, se las quieren comer vivas.
¿Qué castigo van a tener esos familiares y conocidos de esas damas que les han tratado tan mal? Yo se los digo. Ojalá se arrepientan. Ave María Purísima. Pecado concebida en María Santísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.